Hoy, 1 de septiembre del año 2013, estamos saludando a todas las personas que vean este video, que lo puedan escuchar, que lo quieran disfrutar. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos la sabiduría que viene de ti, de tu corazón. Te pedimos que por tu Santo Espíritu nos concedas explicar con sabiduría y con claridad tu palabra. Gracias, Señor, por el tema que tú nos das. Y te pedimos que bendigas al cuerpo de Cristo con la sabiduría. Todos necesitamos mucha sabiduría, Señor. Gracias, Padre, por concedernos tu palabra. La palabra profética más segura, está escrita, viene de tu corazón y está en la Biblia. Gracias, Señor, por la unción. Gracias, Señor, por los dones de sanidad. Gracias, Padre, por sanar a todas las personas que tengan problemas en los bronquios y que estén escuchando o viendo este video, este tiempo de oración, que sean sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por quitar toda alergia, por quitar todo dolor en los bronquios, todo colapso, toda forma en que hay ardor en el pecho. Gracias, Señor, por quitar la causa de la enfermedad. En el nombre de Jesús, así es. Amén. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor en Juan capítulo 8. Estamos en esta secuencia donde vamos estudiando todo lo que tiene que ver con escuchar al Señor. En Juan capítulo 8 estábamos estudiando algunos puntos para correlacionarlos con lo que habíamos podido revisar en Lucas capítulo 11. Pero antes yo les había comentado que quería explicar una serie de promesas. Son 10 promesas que Dios nos da, entre muchísimas otras, pero que tienen relación precisamente con el tema de escuchar a Dios. Entonces, la clave número 1 que les quiero compartir es esta. El que oye lo que dice Dios, pertenece a Dios. El que oye lo que dice Dios, pertenece a Dios. Entonces, la primera promesa es esta. Le voy a pedir que lo repitas conmigo. Pertenezco a Dios. Pertenezco a Dios. Aleluya. Dice en Juan capítulo 8, verso 47. Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, el que es de Dios. Eso significa pertenencia. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿En qué situación estaba en este momento el Señor Jesús? Estaba confrontando a los fariseos y les estaba diciendo, les estaba reprochando que ellos no hacían lo que Dios decía, no tenían fe, no oían a Dios y no eran hijos de Abraham, sino más bien, como él mismo se los dijo, hijos de vuestro padre el diablo. Esa es una acusación supremamente dura para una persona que cree que está en lo correcto. Entonces los fariseos tenían predominantemente ese sentir y esa forma de pensar. Ellos pensaban, creían, estaban seguros de que estaban en lo correcto, pero Jesús dice, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por las obras a nosotros nos pueden dar testimonio de si tenemos esa fe. Santiago el apóstol decía algo, y es, muéstrame tus obras y yo te mostraré tu fe. Entonces, cuando estamos en esa dimensión, en esa relación, vamos a lo concreto. Lo concreto es que las obras hablan de la fe, hablan de lo que creemos, hablan de lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente también. Hablan de si hemos permitido el reemplazo de una serie de ideas a través de oír la palabra del Señor. Es necesario que nosotros olvidemos la sabiduría de este siglo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3. Dice que el que se quiera ser sabio, hágase ignorante para que sea sabio. Eso está hablando de un reemplazo. Tiene que haber un reemplazo. Yo ya tengo una información predeterminada. O me la han enseñado, o ha sido una conclusión que sale de mi propio corazón, y entonces empiezo a defenderla, a argumentarla, porque necesito algún cimiento, alguna fundamentación. Desde el pecado original tenemos alguna clase de argumento en nuestro corazón.
Si uno habla con un niño o uno recuerda cuando uno era niño, uno defendía una forma de pensar o una idea. Y en ese sentido, cuando crecemos y Dios entra a nuestra vida, entonces es cuando nosotros caemos en cuenta de una situación importante. Y es que nosotros no pensamos como Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios cuando decimos que pertenecemos a Dios. Por eso la palabra del Señor es muy clara. Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Cuando yo no soy de Dios, entonces no puedo o no quiero oír las palabras de Dios. Ser de Dios significa una entrega, un ceder ante lo que Dios propone hacia mi vida, hacia mi mente, hacia mi corazón, mi forma de existir. Si seguimos aquí leyendo en la palabra, dice en el verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a desglosar un poquito aquí y vamos a sacarle jugo a esta verdad. Antes estábamos revisando otras escrituras donde nos ayuda a Dios a llegar a una conclusión. Que nosotros podemos pensar de alguna forma porque el diablo nos enseñó o nos dejó una información, ya sea en una doctrina, en una charla, a través de un libro, o a través de todo lo que el diablo hizo en nuestra vida, causando heridas y conclusiones a causa de esas heridas. De esta forma, entonces, nosotros podemos tomar un principio espiritual. Significa, dentro de ese principio espiritual, que el demonio puede haber enseñado al alma algo. Y aquí, los judíos le dicen a Jesús que tiene un demonio. Jesús dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Conclusión, por lo menos una conclusión parcial. ¿Quiénes son los que han sido enseñados por el demonio si no oyen a Dios? Los judíos. ¿Quiénes han sido enseñados por los demonios o por las falsas doctrinas si no oyen a Jesús? Los demonios. Son los que han estado enseñando a ese pueblo durante mucho tiempo. De hecho, Jesús y Dios, el Padre, a través de los profetas, constantemente está exhortando al pueblo de Israel a no ser idólatra. La idolatría seguramente trajo una enseñanza. La práctica idolátrica requiere una serie de criterios y de conceptos, y de prácticas también, de ejecuciones, de un culto pagano. Y eso es instruido por las potestades y los principados del diablo. De acuerdo con esto, entonces nosotros entendemos que Jesús necesariamente tiene que actuar como el más fuerte para coger las armas de aquel hombre fuerte que dominó a las personas, a los seres humanos, sacarles esa información falsa para colocar la información correcta. En el hombre de pecado está la mentira, está el error. En el hombre interior está la verdad. Recordemos, Efesios 4 nos enseña algo, y es que el hombre interior está hecho según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces por eso Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué? Porque si es de Dios, es nacido de nuevo. En el nuevo pacto es nacido de nuevo. Y si es nacido de nuevo, está hecho según Dios. Está en la verdad y ama la verdad, le gusta la palabra de Dios. Entonces, es importante esto. Es un principio espiritual que el Señor está ratificando en muchos aspectos y en muchas ocasiones. El que es de Dios ama, se deleita con la palabra del Señor. Amén. La oye y la pone por obra. ¿Ves? Entonces, ama también ser confrontado por una verdad. Si yo no soy capaz de vivir esa verdad, hay un error en mí que tiene que ser quitado.
Amén. Amén. Entonces, espiritualmente, yo puedo estar conectado con Dios y querer hacer ese bien, pero no poder hacer ese bien. El mismo Pablo lo habla en Romanos 7 cuando dice, el bien que quiero no lo hago. Y lo que no quiero, eso sí lo hago. Entonces, esa dualidad es en un sentido normal en todas las personas, pero no es lo correcto. Tenemos que reconocer que es necesario que esa dualidad desaparezca. Es un proceso. Gradualmente Dios va haciendo muchas cosas, va instruyendo, va enseñando en justicia, y con eso gradualmente también nos va llevando a ser más coherentes, que nuestra fe y nuestras obras estén en armonía. Amén, amén. Amén, amén. Muy bien. Entonces, con este fundamento ya podemos empezar a estudiar algo importante en el verso 117 del Salmo 119. Vamos entonces al Salmo 119 para revisar qué es lo que dice el verso 117. Dice la palabra del Señor en el verso 117. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Sosténme. Muchos de nosotros tenemos grandes dificultades y grandes batallas espirituales precisamente, porque tenemos que también reconocer que si Dios no me sostiene, no puedo, voy a caer. Pero cuando viene el ruego ante Dios, entonces yo le pido, susténtame conforme a tu palabra. Dios me ha dicho cosas, Dios dice cosas en la palabra, pero Dios también ha hecho que algunas partes de esta palabra sean como una luz personal. Y ahí es cuando yo le puedo decir, susténtame conforme a lo que tú me has dicho. Y viviré. Cuando uno no tiene esa consolación, ese sustento de parte de Dios, uno se puede entristecer con mucha facilidad. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes ha sentido eso alguna vez? Sí. Que uno se entristece si no siente o sabe o se da cuenta que Dios lo está sosteniendo. En medio de la batalla, en medio de la dificultad, yo necesito estar consolado y saber que Dios sí está conmigo. ¿Amén? Amén. Por eso dice, y viviré. Parte de la vida es el gozo de la salvación. Si yo no siento ese sustento de parte de Dios, entonces yo voy a perder la alegría. Voy a sentir que no estoy vivo. Hay algo que no está bien. Dice más adelante, y me regocijaré. Eso significa gozo. Entonces, recuerda esto. Vida y gozo están conectados. Esto lo dice en el verso 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. En el 117, que fue con el que comenzamos, dice, sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Así que la palabra que Dios me ha dicho, la vida, el gozo y la obediencia a Dios tienen muchísima relación. Muy bien. Con esta base, con este fundamento, por eso es importante, siempre tenemos que estar atentos a colocar una base. Si no hay una base, la edificación se cae. Si la base no corresponde, la edificación sufre. Si la edificación es más grande que la base, pues la edificación también se pierde. La palabra de Dios dice algo muy importante, que a nadie puede poner un fundamento diferente a Cristo. Cuando dice en el verso 117, sosténme, ¿quién será el que me sostiene? La roca que es Cristo. Amén. Así que yo no me puedo salir de los lineamientos que Jesús me puso a mí. Tal vez a ti te puso otros, a ti te coloca otros, a ti te pone otros, te pide que hagas esto, al otro le pide que haga aquello,
pero el fundamento es el mismo. Recordemos un poquito la construcción del tabernáculo. Hay algo que es importantísimo dentro de ese diseño del tabernáculo, que era donde en ese tiempo quería habitar Dios, quería ser visitado por su pueblo. Y hay un diseño. Pero dentro de todo ese diseño hay algo importante, y es que Él convocó a los artífices. Cada uno sabía algo especial en el arte que le fue encomendado. Algunos sabían trabajar las piedras preciosas, otros sabían trabajar las telas, otros los cueros, otros las maderas, otros. Cada uno tenía un encargo, pero Dios es el mismo. Entonces, dentro de esta construcción del edificio espiritual, que es la Iglesia de Cristo, cada uno puede tener un encargo de parte de Dios, aún en la misma congregación, y nosotros los pastores no creo que estemos para obligar a las personas a estar en una visión personal, sino en la visión de Dios. Y dentro de la visión de Dios, Dios ha puesto dones y talentos a cada uno. Y eso tiene que ver con lo que estábamos estudiando en alguna otra ocasión, que tiene que la relación con el botín. El diablo está muy interesado en que tú no puedas usar o no quieras usar los dones y los talentos. Entonces trata de amarrar el botín. Pero cuando viene otro más fuerte, que te llama desde el vientre de la mamá, desde que el esperma fecunda el óvulo y esa persona tiene alma, y es alma viviente igual que Adán, Dios tiene un plan con esa persona y ya tiene una asignación de dones y talentos para esa persona. La clave es que esa persona algún día debe llegar a Cristo, y al llegar a Cristo se desatan los dones y los talentos que antes estaban amarrados porque era el botín amarrado. Yo no sabía que iba a ser pastor, por ejemplo, y cuando Dios toca mi vida y empieza a traer revelación, me dice cuál es el botín. El diablo estaba interesado en que el botín no fuera conocido. Es mejor que no se dé cuenta que es pastor, porque el día que se dé cuenta se me vuelve un problema, ¿verdad? Es mejor que no se dé cuenta de que Dios lo tiene para que sea su hijo, porque el día que se dé cuenta que es hijo de Dios, empieza a vivir conforme a una revelación para alcanzar una herencia y disfrutarla y para ponerla por obra. Entonces, mejor mantengámoslo en la ignorancia. Eso es parte de lo que hacen las armas del diablo. Pero viene otro más fuerte. ¿Quién es más fuerte que el diablo? No se oye. Jesús es más fuerte que el diablo. Entonces entra en nuestra vida y coge el botín y lo reparte. Cuando lo reparte me hace recordar, en Efesios 4 dice que Jesús dio dones a los hombres. Entonces cuando Jesús da dones a los hombres, quiere decir que hay un botín que Él está repartiendo. Recibimos dones de parte del Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo. Hay otra escritura donde, hablando de los dones espirituales, dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Así que Él también tiene una parte del botín para nosotros. Antes, por ejemplo, no podía orar en lenguas del Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo viene enviado por Jesús, me bautiza en el Espíritu Santo, me llena el Espíritu Santo, me cubre el Espíritu Santo, me activa el Espíritu Santo, reparte el don que tiene para mí, y parte del botín es que ore en lenguas. De pronto otra parte del botín es el don de sanar enfermos. Otra parte puede ser una fe especial. Otra parte puede ser el don de profetizar, etc. Y todos los hijos de Dios pueden tener un botín escondido. ¿Quién nos hace conocer lo que es del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Quién nos va a mostrar cuál es parte del botín? El Espíritu Santo. ¿Amén? Ya con esto, entonces podemos volver a Juan capítulo 8 para leer otras partes que tienen que ver con la promesa. Recordemos que la promesa de la cual estamos compartiendo es: pertenezco a Dios. Cuando yo le pertenezco a Dios, hay cosas que mi Padre Dios va a hacer en mí para deleite suyo, servicio suyo, pero en lo cual también es deleite mío, servicio para mí. Él quiere compartir su gloria con nosotros. Amén. ¿Verdad que sí? Amén.
Amén. Amén. Juan capítulo 8, verso 51. Vamos a empezar a leer del verso 51 hasta el verso 59. Para escudriñar las Escrituras. Recordemos, Jesús decía escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida. En el Salmo 119 ya estábamos viendo eso, tendré vida. Para tener vida, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar las Escrituras. Amén. Porque ahí descubro la vida. Ahí está la fuente de la vida. Susténtame según tu palabra, según lo que tú me has dicho, y viviré. Amén. Alégrame y viviré. Amén. Qué rico vivir alegre, pero si vivo triste todo el tiempo, ¿cuál vida? Jesús dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y testimonio de la vida del Espíritu es justicia, paz y gozo. Gozo. Entonces, si hay algo que me está robando el gozo, o una actitud tal vez, o una forma de pensar, una forma de vivir, acciones que se están repitiendo y que me roban el gozo, tengo que detectar eso, pedirle al Señor. Él me va a ayudar. Y va a destruir la causa de la tristeza. Algo importantísimo es esto. El hombre fuerte que fue vencido tenía armas. Por ejemplo, la tristeza. Con la tristeza, esta persona no actúa, no va a operar. Entonces, le voy a provocar esta situación, este ataque, este encajonamiento, esta opresión, para tratar de lograr que entre en tristeza y no funcione. Por eso tengo que defender el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tengo esa fortaleza del gozo del Espíritu, que es testimonio de la vida del reino de Dios en mí, seré instrumento de otro más fuerte, que es Dios, para quitarle las armas al diablo, con las cuales ha funcionado para lastimar a otros que están perfilados para ser hijos de Dios, por ejemplo, ganando al perdido, o para liberar a otros que son hijos de Dios, pero que están confundidos. Un ejemplo, Jesús, el buen pastor, iba por muchas partes sanándolos a todos y liberándolos de demonios, y que tuvo compasión porque los vio como ovejas. ¿Eran ovejas? Sí, porque los vio como ovejas. Jesús no los iba a ver como lo que no son, los vio como lo que son, como ovejas, pero la diferencia era que estaban como ovejas que no tienen pastor. Son ovejas, son hijos de Dios, pero no tienen conducción. No saben qué hacer ante la situación. Necesitan a alguien que les diga, mira, es por acá. Y ese alguien es Jesús, el más fuerte, que le quita las armas al hombre fuerte y rompe ese estado de confianza que el enemigo, el diablo, el mundo, el infierno mismo quiere traer y producir en la sociedad, en las familias, entre las personas. ¿Para qué? Para tener dominio. Dominio. Ese hombre fuerte tenía dominio, confiaba en esas armas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a romper el dominio, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Amén? Amén. 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 Puedes decir esto conmigo: yo ya no soy cautivo. Yo ya no soy cautivo. Eso lo puedes decir en pura fe, aunque te sientas cautivo. Pero es que tú puedes también decir: yo ya no quiero ser cautivo. Y ese querer tiene una influencia poderosísima en la acción de Dios en tu vida. Recuerda que Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y su buena voluntad cuál es? Que sus hijos sean libres. Que sus hijos sean productivos para el reino de Dios. Y que sus hijos vivan alegres. Por eso San Pablo podía decir: estad siempre gozosos, a pesar de la dificultad. En el planeta lleno de cosas feas, Pablo vivía en una época muy difícil.
Tú no podías decir algo en contra porque te podían matar. Fácil. Fácil. De hecho, tuvo un conflicto del cual fue libre relativamente por un tiempo, porque él era ciudadano romano. Si no, lo hubieran acabado rapidito. Se frenaron porque era ciudadano romano, pero luego lo encuentran culpable y al fin, ¿dónde lo matan? ¿Dónde matan a Pablo? En Roma. Lo decapitaron. ¿Por qué? Por proclamar el reino de Dios, con espíritu y con poder. Así que hay una confrontación espiritual entre los fuertes, pero siempre el que gana es Dios, que es el más fuerte. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, empecemos a revisar aquí. Dice, del verso 51 al 59, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Está hablando de la muerte segunda, o sea, muerte eterna, espiritual. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vez tras vez, el Señor nos está dando testimonio por sus obras de cuál era su fe. Su fe decía en parte esto: gloria de hombres no recibo. Yo no quiero la gloria de por aquí. Hay una reservada que es mayor, que es mejor. La gloria de mi Padre Celestial. ¿Amén? Amén. Dice entonces, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Qué nos está dando aquí? Una pista. Cuando yo conozco a Dios, me animo a cumplir su palabra. Me entusiasmo por cumplir su palabra, porque al conocer la verdad, a quien es la verdad, me entusiasma vivir esa verdad que él habla. Amén, amén. 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 No se oyen. Amén. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó. Escucha, ¿sé qué? Se gozó de que había de ver un día, y lo vio, y se gozó. Así que se está conectando mucho. La vida, la alegría, el gozo tienen una conexión absoluta en todo lo que es la vida del reino de Dios y el conocer al Padre. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Fíjate que en el verso 59 nos dicen algo poderosísimo. Poderosísimo. Recuerda, para fluir como Jesús fluye, necesito cuidar el gozo. Si me dejo robar el gozo por cualquier cosa, yo lo he experimentado en muchos aspectos, y es súper importante. Recuerdo ese verso donde dice, Señor, tú eres el Dios de mi alegría y de mi gozo. Y el otro día estaba compartiendo algo que le escuchaba a un siervo de Dios y decía que es importante. Solo Dios es importante. Solo la salvación es importante. Solo la vida interior, o sea, según el hombre interior, es importante. Y nosotros podemos estar en medio de una cantidad de cosas que nos pueden estar diciendo que eso también es importante. Pero cuando tú dices, solo Dios es importante, estás hablando también
de una dimensión que tal vez otros que te oigan no conocen o no aceptan. Pero para ti la alegría máxima es conocer a Dios. Amén. El profeta Jeremías decía algo poderoso. La gloria del hombre es conocer a Jehová. Entonces uno puede estar en el ministerio, tener multitudes, etc. Y un pastor que yo conozco dice una frase que me parece muy buena. Dice, las multitudes jamás saciarán tu alma, pero si tienes la presencia de Dios, serás el hombre más feliz sobre la tierra. Amén. 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 Entonces, ¿cuál es el gozo? Tener la presencia de Dios. La presencia de Dios no solamente es la manifestación de su presencia, que me puede llenar de alegría y de gozo también, o incluso el poder lo puedo estar sintiendo, pero es conocer a la persona de Dios, tener una intimidad con Él, saber que puedo desarrollar un diálogo, hablarle y escucharlo. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo te pertenezco y por eso escucho tu voz. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, todo eso va relacionando cosas que nos están diciendo algo muy claro. Y es que si yo soy de Dios, lo oigo. A menos que Dios sea mentiroso, cosa que sabemos que no puede ser. Y Jesús por eso se lanza a decir algo importantísimo, y es, mas yo le conozco. Si yo dijere que no le conozco, sería mentiroso. No puedo mentir en eso. Entonces algunas personas a uno lo pueden criticar porque le dicen, ¿cómo así que usted oye a Dios? Sí, lo raro es que usted no lo oiga. La pregunta sería, ¿usted por qué no lo oye? Si usted es hijo de Dios, ¿por qué no lo oye? Si eres su papá. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, con esta base, vamos a leer algo importantísimo que le pasa a los hijos de Dios. Dios los protege. Dios los protege porque son suyos. Yo protejo a mis hijos. Cuando pasa algo o hay un riesgo, yo protejo a mis hijos. Y cuando se presenta evidentemente el riesgo, es algo espontáneo. Surge el coraje, surge la valentía. Y protejo a mis hijos. Eso es normal. En el verso 59 dice que tomaron piedras para arrojárselas al Señor Jesús. Pero Jesús se escondió. Salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. No sé si no entiendo del todo esta escritura, pero aquí dice que Él pasó por en medio de ellos, escondido, no lo vieron, no lo pudieron coger, algo pasó. Algo sucedió, por lo cual no le pudieron echar mano. Y con eso, entonces, me inspiró para buscar algo importante. Vamos entonces al Salmo 40, para leer dos versos importantes allá. Salmo 40, verso 7. Mira lo que sucede cuando tú perteneces a Dios. 1, lo conoces. 2, lo escuchas. 3, puedes cumplir su palabra. Te gusta obedecerla. Dice en el Salmo 40, verso 7. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién te va a decir lo que está escrito de ti? Dios. Dios, el Padre, te lo va a hacer saber por el Espíritu Santo porque estás bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús, el Hijo. Y entonces, Dios te puede decir qué está escrito de ti en el rollo del libro. Pero escucha lo que dice el verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuánto tendríamos que reflexionar, meditar acerca de todo el mensaje que hemos estado compartiendo? Cuando nos damos cuenta de algo, que el que es de Dios oye lo que Dios dice
y que la ley de Dios está en medio del corazón. Y esa ley te comunica su voluntad, lo que está escrito en el libro acerca de ti, por voluntad de Dios. Y al hacer esa voluntad, me ha agradado. Agrado y gozo tienen toda la relación. Qué rico hacer la voluntad de Dios. Qué alegría hacer la voluntad de Dios. Qué gozo, me ha agradado hacer lo que tú has puesto en medio de mi corazón. Amén. Amén. Entonces, con esto podemos empezar a poner esta fortaleza, que es un concepto fuerte en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando a mí me agrada hacer lo que a Dios le gusta, yo estoy demostrando que le pertenezco, porque en mi corazón está su palabra y su voluntad. ¿Amén? Hay ciertas situaciones en las que uno quisiera no estar, pero por ti, Señor, lo voy a hacer. Amén. ¿Y por qué por ti? No es simplemente el sabor del sacrificio. Es que sé que eso es lo que tú quieres. Yo sé que eso es lo que yo quiero, aunque la circunstancia no se presta para que yo me la pase muy alegre en mi alma, pero en mi espíritu voy a gozar por hacer lo que tú me has dicho. Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Y para terminar esta parte, dice en el Salmo 37, verso 18, está ahí cerquita. Salmo 37, 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. La heredad de Jesús será para siempre. Y él se pudo esconder y huir de los que lo querían matar. ¿Quién lo protegió? Dios. ¿Por qué? Porque el hacer su voluntad le agrada a Jesús. Y a pesar de los comentarios de los fariseos, de los judíos, de toda la gente opuesta, que no le gustaba oír lo que era de Dios, Jesús demostró que a él sí le gustaba oír lo que es de Dios, y por eso Dios mostró que Jesús le pertenecía y lo cuidó. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué dice el verso 18 del Salmo 37? Conoce Jehová los días de los perfectos. Amén. Dios ya sabía que le iba a pasar a Jesús. Pero Jesús fue perfecto, fue íntegro. Él habló lo que Dios quería y Dios lo cuidó. Cuando Jesús decía, no ha llegado mi hora, estaba diciendo la verdad. Pero cuando dijo, ha llegado mi hora, también estaba diciendo la verdad. Dios le había revelado que eso era lo que le iba a pasar. Ese era el día de este perfecto que iba a ir al sacrificio, al monte Calvario. Amén, amén. Amén. Dice entonces, y la heredad de ellos será para siempre. Un sentido de propósito que conecta con el botín. Tiene un valor eterno. El botín que Dios te da es para galardón eterno. Su heredad será para siempre. Lo que Dios le dio en herencia tiene valor eterno en la tierra y en el cielo. Amén. Amén. Y en el verso 37 del Salmo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo. ¿Quién? El Señor Dios. Porque hay un final dichoso, dicha y gozo, dicha y vida, vida y gozo, gozo y alegría. Entonces yo me alegría de mi gozo. Conéctalo. Dice, considera al íntegro. Jesús fue íntegro y mira al justo. Dios miró a Jesús, al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Mi paz.
justicia, paz y gozo. Es vida en el Espíritu Santo. Y creo que podemos tener total certeza, si conocemos la palabra del Señor, de que Jesús fue experto y es maestro de la vida en el Espíritu. Amén. Amén. Dice entonces en el Salmo 34:7. Pon atención, Dios cuidó a aquel hijo precioso que le pertenece. En el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cómo demuestras tú que le temes a Dios? Porque escuchas su palabra, porque le perteneces. Y no solamente ese sentido de dominio, sino que le pertenezco, me gozo en ser propiedad de Dios. Yo disfruto el ser su hijo, disfruto el ser su siervo, amo servir a mi Padre Celestial. Entonces, dice que los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú puedes decir esto: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y el ángel de Dios. Y el ángel de Dios Me rodea. me rodea. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces, la sabiduría de Dios, hablada por Jesús y por el Espíritu Santo, provoca al arrepentimiento. Eso lo estábamos viendo antes. Él es un mayordomo fiel. Provoca el arrepentimiento. Señal no le será dada sino la señal de Jonás. Jonás se arrepintió de no ir a arrepentir a los demás. Entonces se lo traga el gran pez y el hombre queda bien convencido de que tiene que hacer la voluntad de Dios, aunque no le agradó en un momento porque iba a salvar a los de Nínive, pero esos de Nínive se levantaron para condenar a esa generación que no oye. Y la reina de Saba también los condenará. ¿Por qué? Precisamente porque ella hizo un largo viaje, un largo proceso, con tal de escuchar esa sabiduría. Si somos hijos de Dios, seamos fieles en este largo viaje de la fe, en esta carrera de la fe, para escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros día tras día, porque Dios conoce los días de los justos, de los perfectos. Amén. Entonces dile a algún vecino: sé perfecto. Escucha al Señor todos los días. Amén. Entonces dice también este comentario: su verdad, la verdad de Jesús es mayor que las señales. O sea, las señales y prodigios son buenos, pero la verdad nos hace libres. En estos últimos tiempos, falsos profetas con señales engañosas venidas del diablo. Mucho cuidado con eso. Pero si conocemos al Señor, vamos a saber cuáles son las señales de Dios para no ser engañados. Amén. Y esas señales tienen un fuerte sustento en la palabra más segura, que es la Biblia. Amén. Amén. Dice: los que guardan, viven, cumplen y obedecen la palabra de Dios, guardan y protegen la unidad con Dios. Que eso es vida en el Espíritu. Él trae el botín porque da y reparte dones a los hombres y sana nuestra alma para alinearnos con sus promesas. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por las promesas. Gracias por lo que nos has dicho. Gracias porque en ellas queremos agradar tu voluntad. Y sabemos que tú vas a darnos el gozo de la salvación. Y estarás con nosotros hasta el fin. Gracias por la promesa de tu Santo Espíritu que nos sella para vida eterna. Te pedimos tu bendición de sabiduría para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.